Es difícil sustraernos al tema de Venezuela, porque después del presidente o después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que le iba a entregar las concesiones o los contratos petroleros a los famosos bridge, es decir, a países que tienen una industrialización avanzada, como el caso del Brasil, como el caso de la India, como el caso de Turquía o el mismo Irán, inmediatamente en los Estados Unidos cambiaron la posición de su manera de ver a Venezuela en forma diplomática. Ayer uno de los voceros del Departamento de Estado para las Américas, para Occidente, ya dijo que no reconocían como presidente al señor Edmundo González Urrutia, que habían reconocido que había ganado unas elecciones, pero que todavía no reconocían que fuera presidente y que le habían encomendado, óigase bien, a sus aliados en América del Sur y América del Norte, claro está, a México, a Brasil y a Colombia para que hiciera unas negociaciones con Maduro y llegaran a unos acuerdos con la oposición es decir, para hacer una transición hacia la presidencia de la República, de ese país, por supuesto, de Venezuela. Algo que es incierto, algo que en mi concepto seguramente no se va a dar, porque la propuesta que hace Brasil, Colombia y México es una propuesta que seguramente no la va a aceptar el presidente Nicolás Maduro. Claro que él está dispuesto al diálogo, claro que él se va a sentar a hablar seguramente con los presidentes de América Latina, con el señor Andrés López Obrador, que ya va de salida de México, con Luis Ignacio Lula da Silva y con el presidente Gustavo Petro. Se sentará a hablar, pero ganará tiempo hablando, pero no van a llegar a ningún acuerdo. Tampoco la oposición venezolana, que es muy radical y que se creen los vencedores de las elecciones, van a aceptar cualquier situación distinta a que ellos deben ejercer el poder en adelante, cosa que tampoco lo van a lograr, por lo menos a corto plazo. Y es que se les olvida a muchos de estos diplomáticos, eso sí lo saben los Estados Unidos muy bien y por eso mantienen la calma. Lo que no saben muchos diplomáticos latinoamericanos es que en Venezuela no manda Maduro, manda es una cúpula militar encabezada por Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, que son los jefes de las fuerzas militares de ese país y que son los que han impedido que Maduro se vaya del poder. Total que allá no va a suceder absolutamente nada a corto plazo distinto a lo que estamos viendo todos los días, que Nicolás Maduro sigue gobernando. Hoy ya se sabe que en el Departamento de Estado de Estados Unidos se está mirando la posibilidad, en el Departamento de Estado es una especie de la Cancillería, de a ver cómo liberan contratos petroleros, es decir, cómo le quitan algunas sanciones. Esto a raíz, vuelvo y digo, que el presidente Maduro anunció que le iba a entregar esos contratos a los países BRICS, a los famosos BRICS. Entonces ya hoy están diciendo en Estados Unidos, están evaluando la posibilidad de levantar sanciones al régimen de Maduro para impedir que ese petróleo se vaya para otros lados, porque todo lo que le interesa al gobierno norteamericano es el petróleo de Venezuela. A ellos no les interesa el pueblo venezolano, si el señor Raimundo, Misia Corina, ganaron o no ganaron. A ellos les interesa es que alguien les garantice que les vende petróleo barato, así sea Maduro, Cabello o el que esté en el poder, pero a ellos y les interesa mucho más que se mantenga este régimen ahí, con ese pueden negociar y Maduro con ellos sí negocia, que lo demás. Ahora, la lectura que hacen los presidentes latinoamericanos es un error, es absurdo. No van a lograr absolutamente nada diplomáticamente allá. También creo que la apreciación que tiene el presidente Gustavo Petro de Venezuela es totalmente errónea. Él dijo ayer en unas declaraciones apocalípticas que podía entrar en una guerra civil Venezuela. No va a ser así, señor presidente Petro.
Venezuela no es un país guerrerista, Venezuela no es Colombia. Aquí se levantó el M-19, se organizó, surgió el M-19 del cual el presidente hizo parte precisamente porque aquí se robaron unas elecciones en 1970, pero los venezolanos no van a llegar hasta allá. Ellos no van a organizar grupos armados ni guerrilleros ni de ninguna naturaleza para defender a unas elecciones. Eso no va a pasar en Venezuela. Ese es un pueblo pacífico. Hay focos de violencia allá. Hay grupos organizados, guerrilleros que han organizado colombianos. Allá hay grupos paramilitares que los colombianos han organizado allá, pero no para derrocar el gobierno, sino para manejar negocios ilícitos. El venezolano como tal no le interesa y no busca hacer parte de esos grupos guerrilleros. La mayoría de esos grupos que están allá están compuestos por colombianos y mexicanos y algunos norteamericanos que han querido derrocar el régimen de Nicolás Maduro. ¿Ustedes creen que si Venezuela fuera un país violento, no estaría a esta hora que ardía ese país? Pues precisamente por eso, porque allá no va a haber ninguna guerra civil, ni nada parecido como lo pronostica de manera errónea, me parece a mí, el presidente Gustavo Petro. Total, que mi apreciación es que Maduro se va a quedar allí, va a pasar hasta la Navidad y ahí para adelante, y seguramente pasará enero, que es cuando debió haber el cambio de presidente en febrero, y va a seguir de largo porque todo le interesa allí es el petróleo y la geopolítica. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta la próxima.